Muy buenas noches. Con sumo placer iniciamos la edición de hoy de La Noche Menos Pensada. Óscar Ferraro, buenas noches. Hola Marcos, ¿qué tal? Excelente. Bien, lindo día. Sí. ¿Sí? Linda noche. ¿Vas a hablar del calor? Ya estamos cansados. No, el calor ya es una cosa. Ya es suficiente. Sí, pero te veo bien. Además, ya estamos en el otoño. Sí. Pues ya estamos en Así otoño que, prácticamente y tenemos también la presencia ya de nuestro amigo. Por supuesto, desde el lunes pasado. Le extrañamos por la semana anterior. Sí. Rubén Ovelar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, Óscar, también el afectuoso y muy especial abrazo a todos ahí en sus hogares que nos están sintonizando para ver La Noche Menos Pensada. Hoy estamos seguros que vamos a hacer un programa donde nosotros tres vamos a pasar desapercibidos y es lo que queremos, porque nuestros invitados son quienes con sus testimonios, van a dar una cátedra de vida, porque realmente es eso lo que queremos y yo creo que lo vamos a lograr, porque vamos a hablar del tema trasplantes. Qué buen tema. Resulta que en Paraguay, por la ley Anita, popularmente conocida, todos los adultos somos donantes. Sí. Los menores de edad tienen que tener autorización de los padres y muchas veces los padres se niegan a que se los quiten los órganos de sus hijos, entonces de repente hay vidas que se pueden salvar con esos órganos. Qué oportuno este tema, Marcos, porque el mes pasado, el 27 de febrero, fue el Día Mundial del Trasplante. Sí. Y hay que recordar que hace poco también se recordó acá en Paraguay, el 14 de marzo último, el Día del Riñón, como para concientizar sobre la importancia de ese órgano. O sea, es bien oportuno este tema. Sí. Y más que oportuno porque nuestra invitada, que ya comparte nuestra mesa de trabajo, está en ese tema. Sí. Ella es Cándida Ábalos, más conocida por Katy Ábalos, aquí le decimos Ávila, perdón. Katy Ávila, le decimos buenas noches y gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes también. Para mí es un honor, un privilegio estar acá en este programa La Noche Menos Pensada, porque realmente este tema del trasplante es algo que me toca muy de cerca, porque toda mi familia se hicieron trasplante, mis hermanos, mi mamá, todos, y algunos ya fallecieron, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces yo hace 7 años me hice trasplante de riñón acá en Paraguay con el equipo del Hospital de Clínica, que es un equipo excelente dirigido actualmente por el doctor Agustín Saldívar. La doctora Norma Arévalo, el doctor Fernando Da Ponte y un grupo como de 30 personas entre anestesistas, urólogos, bueno, un equipo maravilloso, ¿verdad? Quisiera preguntarle a nuestra invitada Katy Ávila, quiero retroceder en el tiempo, hace 7 años, Katy. Sí. Y un poquito más. Sí. Me gustaría conocer qué comenzaste a sentir, qué problemas tuviste en el organismo que desembocó en el trasplante y cómo pasaste esa primera parte. ¿Podrías narrarnos? Sí, el problema que tengo yo y que tenían todos mis hermanos que también se hicieron trasplante es los riñones poliquísticos. Riñones poliquísticos es una patología que los riñones se van llenando de quistes y tapan completamente el riñón y ya no puede funcionar. Entonces uno se empieza a sentir cansada porque se vuelve anémica, porque en el riñón se produce la hemoglobina, que es uno de los que hace que funcione bien nuestro organismo. La urea y la creatinina son los indicadores. Entonces, con un análisis de sangre, uno enseguida se puede dar cuenta si tiene problemas renales, ¿verdad? Y como yo me sentía mal, me fui al médico y ya tenía los antecedentes de mi familia, que también mi mamá se había hecho trasplante, entonces ya no era una novedad. Y me hice los análisis y efectivamente salió que mi riñón ya estaba fallando. Y encima es bilateral, porque si fuera uno no hay problema, uno puede vivir con un riñón toda la vida, como estoy yo viviendo ahora. Y entonces, al tener insuficiencia renal crónica, que le llaman a eso, porque no tiene solución, entonces uno tiene que someterse a la hemodiálisis, que es un tratamiento muy, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Que no es nada agradable. Fastidioso, pero que nos da la posibilidad de mantener la vida hasta que uno se pueda hacer el trasplante. Porque uno tiene que estar atado a una máquina de hemodiálisis 4 horas, 3 veces a la semana. Te hacen una fístula arteriovenosa acá en el brazo y tenés que estar con el riñón artificial que pasa la sangre por la máquina, te purifica y te vuelve a entrar en el mismo momento. Ese proceso dura 4 horas.
3 veces a la semana. Hay que hacerse eso de por vida si uno no se hace el trasplante. ¿Y cómo reaccionaste, Katy, ese día, volviendo siempre atrás? Sí. El día en que, después del resultado de los riñones poliquísticos, Sí. que el médico te dijo, tenemos que someterte a hemodiálisis. Y ¿Cómo fue ese primer día? Y para mí fue un pánico, a pesar de que ya tenía el antecedente de mi mamá y de otros miembros de la familia, pero siempre uno tiene la esperanza de que, qué sé yo, que uno va a superar. Y fue a fin de año, el 6 de enero, me hice mi regalo de Reyes, fue hacerme mi primera diálisis, me tuvieron que hacer un catéter acá en el cuello, porque yo no tenía la fístula para hacer la hemodiálisis. Hay que hacer una fístula arteriovenosa, que es para que la máquina pueda hacer ese proceso de filtración y de limpieza de la sangre. Yo no tenía eso porque yo no aceptaba. Entonces yo dije, no, yo me voy a curar, no sé, pensaba, tenía mucha fe en Dios también. Y entonces llegó el momento y ya no daba más mi organismo, me tuvieron que hacer un catéter. ¿Cuánto tiempo estuviste en eso haciendo diálisis? Y estuve 10 meses, 10 meses, que no es mucho comparado con otras personas que están años. Ahora mi hijo también está en esa situación, mi hijo mayor. Hereditario entonces, ¿no? Hereditario, el problema nuestro, los riñones poliquísticos. Y entonces ahora mi hijo hace 3 años está en diálisis, también está en lista Katy, de espera. pero contanos cómo fue ese primer día, cómo fue ese 6 de enero, Y el 6 de cuando enero. tuviste que ir a la... Sí, me fui al sanatorio, ahí me dijo, señora, usted tiene una uremia altísima, tiene que hacerse diálisis ya nomás. Y ahí me fui a terapia intensiva, me hicieron el catéter de urgencia y ahí mismo el catéter ya acá que te ponen en el cuello, que es algo bien, no sé, algo mío te asusta, y ahí mismo ya me hicieron la diálisis, que yo tenía terror, todo en terapia intensiva. Y a partir de ahí me quedé ya 3 veces a la semana. Pero con ¿cómo diálisis. sentiste a las 4 horas después de la primera Y hemodiálisis? esa primera hemodiálisis me hicieron 2 horas nomás, porque como era nueva, entonces siempre hacen así, la primera diálisis te hacen un poco menos. ¿Y sentiste diferencia? No, yo me sentí un malestar, me dio vómitos, náuseas, una situación súper desagradable, pero ya estaba luego así, porque la insuficiencia renal te da eso, no puedes comer nada, no puedes ver la comida, porque tener la urea y la creatinina, prácticamente tu organismo está envenenado, entonces Ahora, es terrible. Él conoce mucho porque fue presidente de una, ¿verdad? Sí. Fuiste presidente de la Fundación... Fundación Renal del de Paraguay. FREPA, con el doctor, sí, FREPA, conozco Sí, yo con FREPA, sí, la Fundación Renal del Paraguay. Pero lo que te quería preguntar es, porque acá hay una cosa muy importante, ante una situación como la tuya, Sí. de mucho sufrimiento, Sí, realmente. ¿verdad? Y el tema de los donantes. Eso es. Eso es fundamental. Eso es ¿Cómo vamos a fundamental. prohibir que una persona dé vida a otra? Sí, eso es ¿Te algo... parece, Rubén? Sí, no, totalmente. No, eso es algo maravilloso que realmente una persona puede dar vida a 7, porque un donante, a mí por ejemplo me tocó un riñón, 2 riñones se les trae a una persona fallecida, a otro señor que estaba conmigo también en diálisis se le fue el otro riñón, la córnea, la piel, el corazón, los pulmones, acá no hacemos todavía trasplante, hígado, o sea... Esos son los pulmones, vamos a hablar después, ¿verdad, Marco? Sí. Sí. Sí, bueno, y es como volver a nacer, porque yo hago una vida nueva, yo le agradezco todos los días a Dios y a la persona que me donó, que no sé quién es, que yo ahora volví a nacer, yo ahora hago una vida normal, totalmente dejé la diálisis, ese calvario que era la hemodiálisis 3 veces a la semana, 4 horas, que me tenía que hacer por vida hasta que aparezca un donante. Pero, Katy, contame el momento, tuviste 10 10 meses de diálisis, sometiéndote, decías, Sí. 3 veces por semana durante 4 horas Sí. para poder seguir viviendo. Para seguir viviendo, sí. Estabas en lista de espera, me imagino, para la donación. Sí, ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo te avisaron? ¿Qué esperanzas tenías? Sí, en ese momento, al empezar la diálisis, yo no estaba en lista de espera, porque uno tiene que hacerse un montón de estudios para estar en lista de espera. Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, análisis, radiografía, ecografía. Tenés que estar impecable para estar en lista de espera. O sea, ¿no? todo un proceso. Todo un proceso, ¿no? Es que así nomás uno se pone. Cuando ya estuve así, la doctora Norma Arevalo, que es la coordinadora de trasplante del Hospital de Clínica, se me puso en lista de espera a los 6 meses por ahí, cuando me hice todos los estudios, más o menos. Y después ya había que esperar que surja un donante que tenga mi grupo de sangre en primer lugar, eso es lo fundamental. Mi grupo de sangre, que haya compatibilidad, y que en el momento que me llamen, porque vos no sabes cuándo te van a llamar, te pueden llamar de madrugada, de noche, no sabes, tenés que estar dispuesto ahí las 24 horas. Y tenés que estar sano, no podés estar enfermo, si tenés una gripe o dolor de garganta, ya no podés hacer.
Entonces a mí me acuerdo que yo estaba en mi grupo de oración porque vivía pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que me ayude a encontrar el donante. Y salí en mi grupo y me llama la doctora Norma Arévalo y me dice, Cándida. ¿A qué hora fue? Fue a las 10 de la noche. Me acuerdo que salí en mi grupo. Yo ese día tuve diálisis. Salí de mi lugar de tratamiento de diálisis y me fui a mi grupo de oración, y al salir de ahí me llama la doctora Norma Arévalo y me dice, Cándida, parece que hay un donante para vos, me dice, porque era mi grupo de sangre. Pero también otra cosa es que cuando se va a hacer un trasplante se presentan 3 candidatos, 3 se presentan. Los 3 tienen que tener el mismo grupo de sangre, la compatibilidad, todo. Y entre esos 3, los médicos después deciden, de acuerdo a la mayor compatibilidad al estado general del paciente, a quién le van a dar. No es así tampoco que voy a llegar y ya te hace. Todo un proceso. Y bueno, me llamó a mí la doctora, me dice, yo creo, Cándida, que vos vas a ser una de las seleccionadas. Me fui al hospital de clínica, de ahí nomás no llegué ni a mi casa. Dios mío, unos nervios tremendos, esa noche no podía ni hablar, le conté a mi familia, me llamó la doctora Norma, tengo que irme corriendo al hospital de clínica. Así como estás, me dijo, lleva una almohada y andate. Me fui, llegué allá, me hicieron diálisis, no me hicieron diálisis porque ese día yo tuve diálisis. Me dijeron nomás, bueno, tenés que hacer todo el proceso acá, todo lo que te dicen ahí, el protocolo, y las 3 personas que estábamos en lista de espera, tuvimos que dormir esa noche, o sea, estar en vigilia, porque estábamos ahí con el suspenso. ¿Y compartiste esa noche hablaste con esa gente? Sí, con esa gente, con los 3 posibles candidatos. ¿Qué hablaban? Y hablamos de que, bueno, Dios quiera que yo sea, Dios quiera que yo sea, ¿verdad? Todos los otros también ya tenían... Una incertidumbre tremenda. El señor que estaba a mi lado tenía 46 años, tenía problema del corazón, hacía 3 años que estaba en diálisis. Y la otra señora que también estaba esperando, ella todavía no estaba en diálisis, pero ya tenía que hacerse ya. Y se puede hacer también diálisis trasplante antes de empezar la diálisis, pero eso es realmente una excepción. Entonces nos quedamos en suspenso toda esa noche, y a las 7 de la mañana, rezando, orando. Yo esa noche lo había ido a mi grupo de Biblia y todo, le llamé, todo el mundo estaban orando ahí, ¿verdad? Entonces, a las 7 viene el equipo de trasplante, el doctor, ¿cómo se llama? El doctor Fernando Daponte, la doctora Norma Arévalo, un equipo así de especialistas, y nos dicen, bueno, nosotros no decidimos, acá por compatibilidad, por la historia clínica de cada paciente, se resuelve esto. Y acá la primera que se decidió que va a ir a la sala al quirófano es la señora Cándida, así que Dios mío, yo una emoción tan inmensa, imagínense. Ay, ¿cómo reaccionaste ante eso? Eso es lo que estoy viviendo ese momento, y era realmente no sé cómo describir. Una nueva esperanza. Una nueva esperanza, era una alegría inmensa también tener que someterte a esa operación de trasplante. ¿Qué te dijeron tus vecinos, las otras dos personas que estaban? Y bueno, y el siguiente fue el señor, el señor de... Esa noche, en ese momento, ¿qué te dijeron cuando te anunciaron? Y ellos me felicitaron, qué sé yo, estaban felices conmigo, y el siguiente fue el señor que a él también le eligieron. Porque eran 2 riñones. Porque eran 2 riñones. Y la otra, la señora que todavía no se hacía diálisis, fue la que quedó para una próxima ocasión, ¿verdad? Pero a mí me llevaron a las 8 de la mañana ya al quirófano, Dios mío, una tensión tremenda, no sé, me habrá subido la presión, todo me habrá subido en ese momento, porque, no sé, llegué ahí a la sala del quirófano, luego que te asusta y lleno de luz. Pero uno cuando entra a un quirófano sabe de que también puede perder la vida. Claro, es una cosa que vos no sabes, está en las manos de Dios ahí. Entonces yo llegué ahí con todas esas luces, el equipo, qué sé yo, los anestesistas. Y la preparación, ¿verdad? Ay, no, era una tensión nerviosa que solamente uno puede estar en las manos de Dios en ese momento, porque no sabes qué es lo que va a pasar. Entonces me vino el anestesista, me dijo, mira, yo ya sé tu anestesista, qué sé yo no sabía ni qué es lo que me pasaba. Lo que sí que al ratito ya me durmieron, ¿verdad? Y después 4 horas duró la operación de trasplante, que es una operación de alta complejidad. Y al salir de ahí tuve que estar 3 días en terapia intensiva. Te llevan luego siempre a terapia intensiva después de un trasplante, porque puede surgir cualquier complicación. Perdón, ¿y esa noche anterior presumo que no pegaste el ojo? No, nada. Si estábamos ahí en el hospital de clínica, los 3 pacientes en la misma sala, le pusieron al señor también con nosotras 2 mujeres ahí, pero no importaba nada. Lo único que estábamos orando ahí, pensando quién sería y que salga todo bien. Vea, una emoción inmensa que no tengo palabras para ¿En qué momento te despertaste
Y me desperté. ¿Tomaste conciencia de que efectivamente fuiste trasplantada? Y sí, y ya en terapia intensiva, me desperté en terapia intensiva con todo lo que eso implica también ahí, no sé, todo, en terapia intensiva del hospital de clínica, ¿verdad? Y ahí estuve 3 días otra vez. A los que estaban ahí, al momento de conectar el riñón nuevo ya uno empieza a orinar, porque la persona que tiene problema renal también deja de orinar. No, entonces por eso es lo que tenés que hacerte el tratamiento ese de hemodiálisis, porque no se puede vivir sin riñón. Lo contaba un médico también que vino acá, que lo más asombroso, lo más emocionante, dice, en el momento que conectan el riñón, ya segundo después comienza a aflorar la orina. Y es el momento, dice, más sublime para la persona, para el médico, porque efectivamente es una inequívoca prueba de que está funcionando el riñón. Sí, así mismo, al instante uno ya empieza a orinar, es algo maravilloso, es un milagro realmente. Y ahí estuve 3 días, gracias a Dios, en terapia intensiva. Ellos me decían que orinaba muchísimo, ¿verdad? Que no sé cuántos litros ahí me decían en terapia, porque yo ya estaba despierta. Pero siempre con la atención, porque en terapia pues uno no sabe qué es lo que puede pasar, siempre se puede complicar. Y a los 3 días, el lunes, mi trasplante fue un jueves 24 de noviembre del 2016. Entonces me llevaron el lunes a la sala normal ya, y ahí también un montón de cuidado, pero no sé, ya era una nueva vida, parece que resucité realmente. Claro que implica otra vez un proceso. Yo 8 días nomás estuve internada, gracias a Dios. El señor que se hizo conmigo el trasplante estuvo como un mes, porque a él le dio más complicaciones, porque tenía también problemas al corazón, a pesar de que era joven. O sea que fue un proceso normal, ¿lo tuyo? No, el mío fue maravilloso. Yo no tengo palabras para darle gracias a Dios y a los médicos, al equipo de trasplante, que es maravilloso, el equipo de trasplante del hospital de clínica. Yo también era asegurada de IPS, me podía hacer ahí, pero yo quise porque a mí me recomendaron luego hacerme ahí, y aparte el doctor Daponte, la doctora Norma Arevalo, estaba el doctor Hernán Coda también, que en ese momento estaba todavía. Él fue uno de los pioneros también del trasplante. Así que yo no tengo palabras por eso. Estás llevando desde aquella época, Katy, de hace 10 años, estás llevando una vida totalmente normal. No, yo no podía viajar, no podía irme a ningún lado, porque día por medio tenés que hacerte la diálisis, no podés viajar a ningún lado, tenés que estar atado a esa máquina. Y todo eso se terminó. Yo viajé, me fui a donde yo quiero, ¿verdad? Me puedo ir, me siento bien, mi riñón funciona excelente, me hago mis controles cada 2 meses, impecable, me dice la doctora. Logramos lo que nos propusimos, que nuestros invitados sean de esta cátedra de vida. Realmente es apasionante tu relato. Qué linda historia de vida. Me gustaría que finalmente des un mensaje a la gente que está en lista de espera, a la gente que de repente empieza a sentir cosas que posiblemente le lleven al trasplante de órganos. ¿Qué sería un mensaje tuyo para despedida? Y yo quiero instar a todas las personas que seamos donantes y que podemos salvar vidas, que donar órganos es salvar vidas, y uno puede salvar hasta 7 personas, una sola persona puede dar vida hasta 7, porque puede, así como estuvimos diciendo, los riñones, los pulmones, que todavía no se hace acá, pero el corazón. Y hay gente que está esperando, y que una vez que uno fallece por la muerte cerebral se determina si uno puede ser donante. Entonces ya no hay esperanza de vida, no es que a lo mejor se va a sanar y entonces no, los médicos determinan que ya no hay vida, entonces ahí se hace la donación de órganos. Y que todos tenemos que ser donantes. Por la ley Anita Loz somos donantes todos a partir de los 18 años. Y hay niñitos que están esperando corazón, que eso sí depende de los padres que donen, que es una manera también de que el ser querido de uno siga viviendo, porque la persona que me donó a mí sigue viviendo, su riñón sigue viviendo en mí. Pero no sabes quién es. No sé quién es, eso no me dijeron, no te dicen generalmente. Su otro riñón sigue viviendo en el Señor que se hizo conmigo, y así el corazón, los pulmones, de todos esos seres queridos siguen viviendo. En cambio, si no donan, se van a podrir, y al día siguiente uno se va, a los 2 días ya va a estar todo. Entonces, gracias, Katy, por tu participación. Al contrario, gracias a ustedes. Realmente un testimonio de vida excelente. Sí, cuando quieran, yo para donar, para hacer conciencia, yo me ofrezco luego con todo el corazón, porque quiero que se hagan donaciones acá en Paraguay, que últimamente no está viendo desde el mes de octubre, prácticamente no hay tantas donaciones de órganos. Gracias por tu participación. Una breve pausa y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada.
Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Como habíamos dicho al principio del programa, nosotros los conductores esta noche queremos pasar bien desapercibidos porque nuestros invitados, aparte de ser muy importantes, nos están dando testimonios de vida. Lo tuvimos primero con Katy Ávila. Realmente fue sorprendente para mí el testimonio que nos dio, ¿verdad?, sobre su trasplante de riñones, que salió exitosa y por supuesto, como dice ella, vivió de vuelta. Ahora tenemos la presencia acá en nuestra mesa de trabajo de Miguel Campos. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, ¿cómo están? Y también de Silvia López para nosotros, pero en realidad es Silvia Campos, apreciada Silvia, quien nos van a contar. Miguel Campos hizo trasplante de los 2 pulmones. Una operación recontra delicada, ya en los Estados Unidos. Ya señalaba Katy en el bloque anterior que trasplante de pulmones todavía no se hace en Paraguay. Ahora vamos a hacer el testimonio de Miguel. Miguel, gracias por tu presencia esta noche. Contanos cómo fue el proceso para que comiences a sentir, digamos, las molestias que finalmente derivaron en el trasplante, porque no fue de la noche a la mañana, me imagino. Claro. El proceso más que nada es, hacía 11 años que un neumólogo me diagnosticó con enfisema, o sea, crónico, ¿verdad? Bueno, me dijo, esta enfermedad te dura 10 años o 11 años, después te morís, si es que no hay un trasplante. Y bueno, estuve los 8 o 7 años con oxígeno. Ahora los últimos 3 años estuve las 24 horas con oxígeno, portable y en la casa, ¿verdad? Y ya los síntomas eran mucho más peores, ¿verdad? Hace 2 años cuando vinimos acá me agarró ¿cómo se llama? Se me colapsó el pulmón izquierdo, me agarró COVID, la influenza A, y bueno, las 3 cosas, y terminé en el INERAN aquí. Los profesionales fueron muy buenos, los doctores. Saliendo de ahí, regresamos a Estados Unidos, pero ya me fui en picada, esos son los últimos 2 años. Hasta que llegó un momento que 3, 4 meses antes, me dijo el cirujano mío, me dijo, Miguel, tenés 2 a 3 meses para el trasplante, porque la funcionalidad de los 2 pulmones era apenas 17 a 18%. Entonces, pero era terrible, el estar con oxígeno te morías, ¿verdad? Sí, es como un pez lo sacaba fuera del agua. Y llegó ese momento y los procesos... Perdón, Miguel, para entender. Decías que es un suplicio el tema de depender del oxígeno. ¿Cómo se siente? ¿Uno se está ahogando pese a tener el oxígeno? Lógicamente, o sea, se te va lo que le llaman short of breath, o sea, ¿cómo le dicen en español? Short of breath es como no poder respirar, de repente se da la respiración. Un ahogo. Y empezar a tener eso, de ahorcamiento. Y el corazón se te va a 140 por minuto y se te baja a 40, así, un tobogán, como es la otra condición que tengo, que es el pericarditis. Entonces, estar sin oxígeno es prácticamente un pez sacado del agua. ¿No podías, Miguel, incluso caminar en la casa? En los últimos 2 años caminaba 3, 4 pasos y me tenía que sentar. Y la capacidad de mis pulmones era solamente de 55 a 60%, o sea, cuando te miden los oxígenos, ¿verdad? Saturación. La saturación de los pulmones, 45, 50, que es bajísimo. ¿A consecuencia de qué era eso? La enfisema. ¿El cigarrillo? El 95% a consecuencia del cigarrillo. Y yo trabajé también para el gobierno allá en los Estados Unidos haciendo bombas y partes para aviones de combate, y trabajábamos mucho con sustancias químicas, muy fuertes. Pero mi cirujano me dijo que mis doctores, mis neumólogos, que a consecuencia del cigarrillo, el 95%. Entonces lo que venimos acá, estamos aquí, es más que nada, toda la cuestión es lo mismo que en Paraguay, pero es acá mandar un mensaje fuerte al pueblo paraguayo, a los padres de familia, porque un chico de 15 o 16 años me puede dar el pulmón a mí como a usted, a cualquiera sirve. Pero matar esa forma de pensar de los paraguayos, que dando
los riñones o los órganos, uno está cometiendo un pecado ante Dios. No es así. Una vez que uno se muere la parte física, ¿verdad? Y prácticamente es un mandamiento de Dios porque la parte viva del otro ser humano lo está pasando a la otra persona que necesita. Entonces el mensaje para todos es tratar de hacer una campaña nacional, así como los cigarrillos anteriormente. A la final nadie casi fuma ya. Una campaña fuerte para que cada paraguayo sepa que en cualquier momento que ya no vive en esta tierra tiene que donar sus órganos. Miguel, me gustaría estar en ese momento hace un tiempo cuando frente a tu neumólogo en una consulta habitual, el neumólogo te dice esa lapidaria frase de Miguel, tenés que trasplantarte en 3 o 4 meses, si no, no vas a estar vivo. Bueno, en este caso ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste vos, Miguel? ¿Vos? Te cuento, Yo Rubén, sentí un vacío total, como si de un roller coaster me fuera al vacío, allí me subía de vuelta. Pero ella es la mejor. Bueno, pasa que a mí me apartaron para decirme, le quedan, ni siquiera fueron 3, me dijeron, le queda a su esposo 2 meses de vida. Desde el punto de vista médico, ya no podemos hacer absolutamente nada. Me trajeron un traductor porque hay cosas muy técnicas que yo no sabía, pero él estaba ya internado. Pero no querían decirle así tan bruscamente, a pesar que allá te dicen como si dijeran un vaso de agua, ¿verdad? Porque me dijeron que teníamos que prepararnos, que si ya teníamos el seguro de sepelio, velorio, si ya decidimos la cremación, si cómo queríamos que sea. No, así de fuerte. Allá te dicen así directamente, te estás muriendo y ya no podemos hacer nada. Pero poco antes de eso, ¿En qué parte estaban? Estábamos en Los Ángeles. Y la ciudad donde se hizo el trasplante quedaba como a 7, 8 ciudades de nuestra casa. O sea que era bastante... 70 kilómetros. Era bastante lejos por el tráfico, por más que sea un frío y que uno se va a la velocidad de un rayo. Nosotros estábamos, porque ella se hacía varios tratamientos de rehabilitación para fortalecer la caja torácica, porque tenía que estar en óptimas condiciones espiritualmente, psicológicamente. Tenía psicólogo, neurólogo, especialistas del corazón, porque tiene una pequeña complicación con el corazón. Estaban todos en un equipo hablando permanentemente de lo que podría ser en caso de que apareciera el donante. Pero y estábamos ahí en el gimnasio, él tenía una maquinaria muy pesada acá en el pecho, que estaba trabajando eléctricamente, y me llaman a mí, porque todo el tiempo los médicos se contactaban Antes de avanzar, Silvia, sí, me gustaría que nos cuentes, que compartas con nosotros el momento. A vos te dan la información cruda del médico. ¿Cómo le transmitiste a Miguel que ya estaba asombrado por lo que le anticipó el médico? ¿Cómo le dijiste? Le tuve que decir así con todas las letras, medio suavemente, pero le dije de que lamentablemente ya teníamos que orar, pero con tanto fervor, y ya estábamos en ese camino, ya estaba en la lista de trasplantes. Tenía una lista larga de chequeos, pero súper minucioso. Yo creo que 20 veces más de lo que se hizo acá la querida amiga Katy, porque eran estudios súper sofisticados que le ponían en unas maquinarias que yo jamás vi, donde le levantaban así como un astronauta, le ponían de costado, de cabeza, boca abajo. Yo tenía unas ganas de filmar, pero no me dejaban, no me permitían entrar. Eran unos estudios, pero inmensos, de análisis, independientemente de sacarle la sangre, de que orina, pero todos los días. ¿Pero qué dijo Miguel? ¿Cómo reaccionó? Porque yo presumo que cuando te dicen tenés 2 meses de vida, es tu sentencia de muerte. Él es muy fervoroso, no va a perder. Él es muy espiritual, muy místico. Ahí comienza la preparación espiritual. Esta cuestión es de 3 procesos. La parte espiritual, emocional y física. Después, durante la cirugía y después de la cirugía. Porque hay todo un team, un Porque equipo. el tema es cuando alguien te dice, bueno, ya no vas a vivir, te metes en un estado de letargo, como que ya empezar a hablar con Dios, Sí. con psiquiatra, con psicólogo, y tener que estar preparado. Ahora, el equipo que allá a mí me trató, solamente hay 3 hospitales allá que hacen trasplante de pulmón. El USC, que es la Universidad del Sur de California, donde me hicieron a mí, privado. Está el UCLA, que es la Universidad Católica de Los Ángeles, y está el Cedar Sinai, que es un hospital grande, hermoso, que es todo judío, donde van todos los artistas de Hollywood, ¿verdad? A mí me tocó el USC y fueron 3
cirujano torácico, un japonés graduado en Harvard, el doctor Atai es graduado en Israel, y el doctor Kessington, que es graduado en Harvard también, y un equipo de 3 anestesiólogos, doctores, y un total de creo que 12 o 15 Pero enfermeros. más los cardiólogos, más el nefrólogo, más por si hubiese complicación con el cardiólogo. Estaba un especialista que no era neurólogo, no sé qué cosa de la cabeza, más como 8 enfermeros licenciados en pulmonología, no es un enfermero común. Pero lo que te estaba diciendo hace rato, que estando en la rehabilitación me llamaron a mí, no a él, menos mal, porque no iba a contestar el teléfono ahí con todo el ruido de las máquinas, y me dijeron, señora, aparentemente hay alguien muy compatible con su esposo. ¿Cuánto tiempo después del anuncio del médico? 6 meses después. O sea, cuando dijo que tenías 2 meses, eran 4 o 5 días después. Pero la ya. preparación física La me preparación, hice por él ya 6 meses. estaba antes preparándose, ya estaba en el listado de esperas, etcétera, ya haciéndose toda la... Pero lo que siempre decimos es que ahí estaba Dios, en cada uno de estos últimos procesos, porque cuando te dicen, sabes que ya se está muriendo, ya no hay nada que hacer, uno ya realmente ya empieza a despedirse. No sé, era muy triste, muy triste. Y cuando apareció el donante lo trajeron en helicópteros, porque estaba muy lejos. Estaba en otro estado, no estaba en Los Ángeles. Entonces nos llaman y me dicen, ¿y ustedes a qué distancia están del hospital? Y yo le digo, no estamos en casa, pero podemos... Cuando le paso a él el teléfono, le dice, ¿puedo recoger mi mochila? Porque ahí tenía la zapatilla, la toalla y cositas así. No, te mandamos un helicóptero. O sea, al lugar de donde estábamos, dejamos el auto allí, a la velocidad de un rayo tenía que ser, ¿verdad? Era un lunes, lo llevan al hospital y al ratito ya llega el joven que iba a donar. El ángel. Llegaba con muerte cerebral, era un muchacho de 42 años y no sabemos si era hispano, si era americano, algún anglosajón, no tenemos idea. La única cosa que sabíamos es que mientras le estaban preparando a él, le pusieron a 3 camas contiguas en una sala de terapia intensiva para mantenerle todos sus órganos. Seguramente que independientemente de los pulmones habrá donado otros órganos, ¿verdad? No supimos nunca más nada, le escribimos una emotiva carta en inglés y en español, agradeciéndoles, pero suponemos nomás nosotros también que para ellos también, para los familiares debe ser muy doloroso haber perdido un ser querido. Entonces están todavía así muy dolidos y no nos respondieron aún. Pero ahora es un aliciente. Sí, la carta. supongo. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el 3 de mayo. Entonces siempre le digo que Hace vamos... un año o menos de un año. 10 10 meses. 10 meses. 10 meses. Siempre Miguel, le digo que va a tener 2 cumpleaños. Siempre tratando de ponerme en el lugar, en el momento que recibiste la información y ya estabas en la antesala de la operación. ¿Qué nivel de confianza tenías? Yo tenía un nivel más espiritual, más que nada, un 80%. Creía mucho en Dios, tenía mucha fe en Dios, amaba a mi familia y le pedía a Dios que me dé más tiempo para estar con mi esposa, con mi amada esposa y ver a mis hijos, mis nietos crecer, ¿verdad? Pero no es cosa buena, no es nada, porque entra en un momento de que vino el cirujano, me dijo, Mr. Campos, en inglés todo, ¿verdad? Ya tenemos la persona allá. Ahora, te vamos a llevar al quirófano, te vamos a preparar todo, pero no es ninguna garantía, ¿verdad? Más de que entonces tiene que sacar a la persona, matarla. Dijo que independientemente de que la caja torácica fuese igual, que la estatura fuese la mismísima, que el peso fuese exacto, que el grupo sanguíneo y no sé, 4.000 otras cosas que tenían que coincidir, el tema es que él tenía unos pulmones alargados tipo mariposa, no como el de todo el mundo, por el hecho de que él toda su vida fue nadador. Entonces las coincidencias, aparte de todo lo que tenía que haber sido también alguien que tuviese así como mariposa alargado. Y ese joven realmente, yo digo, o era un sacerdote, un budista, alguien que, imagínate, no tenía que haber fumado nunca, no tenía que haber sido un tomador, no tenía que haber consumido ninguna sustancia tóxica, que hay muchísimo allá. O sea, era tan sano, pero tan sano, que es como para adorarle, independientemente del gesto tan noble que tuvo, de tanto amor, de haber hecho ya por escrito mucho antes de que le pasara lo que le pasó, que lo único que supimos es que tenía muerte cerebral. Pudo haber sido un accidente, pudo haber tenido un aneurisma, un derrame, una embolia, no sabemos, ¿verdad?
pero era exacto, era su alma gemela que estaba dispersa en el mundo. ¿Cómo, Silvia, ese momento en que Miguel estaba listo, presto para ir al quirófano, y ese momento previo supongo que ustedes hablaron, conversaron? ¿De qué hablaron? ¿Qué le dijiste a Miguel y qué te dijo Miguel? Yo le di mucha esperanza porque él confiaba ciegamente en los médicos, ¿verdad? En todo su equipo, porque la preparación psicológica, emocional del grupo era fantástica. Era todo el tiempo llamándome a mí, cómo se siente él. Y aparte ya te monitorean por la inteligencia artificial, que imagínate, yo le tomaba la presión y ellos me llamaban ahí, tiene un poquito baja, tiene un poquito alto. Y yo decía, ¿cómo saben? ¿Dónde están las cámaras? Se pasaban controlándole que el azúcar, que la sal, que esto, que lo otro, qué comía, qué no comía. Yo me volví una experta en cuidarle exactamente como debía ser. No tenía que subir ni un gramo porque todo tenía que estar ajustado exactamente a esos pulmones. Y la verdad que fue un momento muy emotivo, muy lindo, pero también se habla con crudeza de la muerte, ¿verdad? Recuerdo que su nieta de 23 años, que es ingeniera, también especializada en cosas relacionadas a la ciencia, porque hace corazones, que ya muy pronto van a funcionar sin mecánicas. Ella vino y con una serenidad pasmosa nos dijo, ustedes ya hicieron el documento de cómo quieren que sea velado, él quiere cremación, deberían firmar un documento, yo les mando al abogado, yo les pago el servicio, porque allá es una barbaridad todo. Pero ella, como si dijera, bueno, mira, tienen que estar preparados los dos, te puedes ir vos, se puede ir él. Es que esa es un poco la lógica de ellos, ¿verdad? Sí. Ya saben que va a pasar algo, saben, ven todo eso, y bueno, nosotros no, ¿verdad? Acá no Nosotros somos esperamos previsores. siempre Un un milagro, algo que cambie. Ajá. Son dos pensamientos, ¿verdad? Sí, Ahora, la verdad que son así muy meticulosos en todo, pero son fríos. Son fríos. En otras oportunidades también ya atenciones la son había. diferentes. La atención es divina y cuando Con dijeron, robot y pero todo. lo que a mí me dejó así, no puede ser, esperamos tanto. Ya estaba ahí el donante a unos pasos suyos y le dijo, Miguel, todo coincide, pero yo voy a ir a abrirle a ese muchacho, a ese joven, y hasta que yo no palpe los pulmones, yo no tengo la certeza y la seguridad de que esos órganos estén impecables. No tiene que tener ni una fisura, ni un golpe. Si fue alguien que se iba a un motoqueiro, ya no servía. ¿Cuántas horas duró la operación y cuánto tiempo la recuperación? La operación duró, me dijo después mi cirujano, el doctor Takashi Harano, y el doctor Atai, el doctor Kensington, me dijo que la operación duró 12 horas. Para la recuperación, otras 4 horas. Después me llevaron a terapia intensiva y ahí yo no desperté hasta el tercer día. Tenía todos los tubos, todo por acá, o 2 acá, 2 tubos acá para el corazón y 2 acá. Y me desperté, no sé en qué momento, ¿verdad? Y yo rogaba y pedía, él es muy sensible, por favor sáquenle todo ese hermatoste, pónganle algo chiquitito. Insistí y le pusieron. Le cambiaron. Siempre se emociona, porque fue un momento realmente muy por supuesto. impresionante. Todo el mundo estaba ahí pendiente. Y después cuando le estaban llevando al quirófano por ese largo pasillo que es impecable, parece un espejo, todas las enfermeras estaban ahí rodeando, bordeando la cama en la que era trasladado. Bueno, pero ha sido todo un éxito. Entonces, Un éxito, pero fabuloso. Entonces, hoy lo tenemos acá, ¿verdad? Contándonos. Viajó 16 horas para llegar aquí. Claro, nos está contando ahora una experiencia que es terrorífica, ¿verdad? Sí. Y yo creo que es una cosa increíble en el mundo, ¿verdad? Porque 2 pulmones que te saquen es una ciencia. Tengo entendido que ustedes son los primeros en el medio que están enterándose que yo fui el primer paraguayo de doble trasplante en Estados Unidos. Y estamos en proceso de conseguir la certificación de Guinness, ¿verdad? Porque precisamente el trasplante y la cirugía es lo mismo allá que acá, sino la preparación, el entorno familiar aquí o allá también. Y el postoperatorio. El postoperatorio y más que nada, que la gente sepa que donar los órganos es demasiado importante, porque dice el Señor que polvo eres y en polvo te convertirás, ¿verdad? Entonces, la vida es de Dios. Y una persona que ya no tiene vida, da vida a otra persona, está alabando y dándole gracias al Señor, ¿verdad? Y además estimular
a la gente que nos está viendo de que el fumar incluso con el cigarrillo electrónico es altamente dañino. Estoy terminando un libro justamente sobre esto, sobre las consecuencias que trae el fumar, porque realmente yo viví todo ese proceso, el antes, el durante y el después, y fue algo terrible. Nosotros estamos contando así a grandes rasgos porque esto es televisión, pero hay muchísimas cosas que la gente que fuma debería saber. Siempre supimos que, bueno, el alquitrán, que la nicotina, pero el cigarrillo en sí tiene 4.750 composiciones químicas dañinas. Yo estoy en tratativas con una médica que es una algóloga muy famosa que patentó un método para dejar de fumar y es paraguaya. Ojalá pudiese venir acá y comentar también. Sí, yo quisiera preguntarle algo a Miguel. Ustedes nos informaron de que era ya muy difícil respirar y tenías básicamente 2 a 3 a 4 meses de vida prácticamente. El hecho del trasplante, te despertaste a los 3 o 4 días estando en terapia intensiva. Más o menos 5 días. ¿En qué momento tuviste conciencia y qué sentiste de diferencia en el momento de aspirar el aire que tanto buscabas? Bueno, ellos me dijeron que estuve después de la cirugía un día todavía con los oxígenos y 3 días o 4 días después de despertarme. Me sacaron por pedido de ella los grandes, las cosas que tenía adentro, los 4, todos los cableríos del cuerpo lo tenía todavía puesto. Pero al despertarme, me desperté ya sin los cables, sin el oxígeno. Y empecé a llorar, ¿qué más? Yo iba directo para ya saludar al Señor allá arriba. Pero siempre amaba la vida, le pedía con toda mi alma para estar con mi familia y para dar testimonio y para que la gente entienda y que suceda todo esto, ¿verdad? Pero me sentí feliz. Antes de la operación muy, muy compleja, me sentí nervioso y con mucho miedo cuando Jesús fue al huerto de Getsemaní y empezó a llorar porque le tuvo miedo a la muerte también. A mí me pasó lo mismo. Pero después entré en esa cosa que se haga lo que Dios quiera, ¿verdad? Es evidente que el Señor todavía tiene una serie de misiones en la tierra para vos. Entre ellos haber venido a este programa. Totalmente. Te estamos muy agradecidos. Realmente un testimonio muy valioso. Gracias, es lo que queríamos. Muy duro el Muchas testimonio. gracias Oscar, gracias Rubén Gracias, y muy Marcos. Que la gente no fume, por favor, que deje de fumar. Eso sobre todo. Pero muchas gracias. Una hora de pausa y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Esta noche tuvimos 2 invitados que fueron trasplantados y por supuesto realmente fue emotivo. Es poco quizás la palabra emotiva para definir lo que vivimos esta noche de Rubén y Oscar. Sí. Un testimonio de vida sorprendente. En el caso de Katy y en el caso de Miguel también. Bueno, cualquier trasplante, cualquier persona que tenga problemas así orgánicos, que necesite un órgano donado, como en el caso de ambas personas que fueron donantes cadavéricos, da una vida nueva. Y sobre todo el hecho, por un lado, son 2 aristas. Por un lado, el hecho de que los familiares de las personas que fallezcan tengan la valentía de donar esos órganos, que a esas personas ya no les van a servir, pero sí esa persona que fallece va a poder vivir a través de los órganos en otras personas. Eso por un lado es como para aplaudir, que lamentablemente todavía no existe conciencia acá en nuestro país y en muchas partes del mundo también. Por otro lado, el hecho de una persona que se siente morir, se siente fallecer, que tiene una vida atada a un calendario, como esos productos donde uno va al supermercado y tiene fecha de vencimiento, claro, sí, donde uno se siente así. Y sobre todo, batallar, prepararse, como para no claudicar ante esos avatares de la vida. Eso es como para aplaudir. Y no solamente la persona que está padeciendo un problema, sino todo el entorno que también vive su problema y vive airosamente las ventajas de una nueva vida. Todos sabemos que vamos a morir en algún momento, ¿verdad? Pero es muy distinto cuando te dicen, ¿sabes que tenés 2 meses de vida? Tenés 6 meses a lo sumo. Creo que es muy distinto eso. Yo no quiero ponerme en el zapato de la persona que
sabe que su vida se está agotando y le están anticipando. Entonces, ahí uno se pone a preguntar muchas cosas. ¿Tendré tiempo de despedirme de mis familiares y de amigos en este corto tiempo que me queda de vida? Hacer una revisión de aquellas cosas que a uno les gusta y ya no va a poder hacer. ¿Tendré tiempo para arreglar las cosas que tengo pendientes? ¿Qué voy a decirle a mis nietos, a mis hijos que están creciendo? Y la vida te trata de cobrar de alguna manera y uno no tiene otra salida. Y ahí surge la esperanza, surge el deseo de seguir viviendo, el de luchar contra esas incertidumbres, contra esos aspectos negativos. Y surge el milagro de la donación de órganos para, en el caso de estas dos personas, que puedan seguir viviendo. Yo creo que ha sido muy emotivo esta noche, ¿eh? Sí. Y también hay unas lecciones que hemos aprendido. Una lección, por ejemplo, con Katy, Sí. que encontró un grupo de médicos que dieron de todo, ¿verdad? Cierto. Y que pudieron salvarle la vida, ¿verdad? Porque, como decía, yo podía orinar con una normalidad que ella durante no sé cuánto tiempo no podía hacerlo. Durante 10 ¿verdad? años manifestó. Era Durante una 10 vida años, sana, ¿verdad? Eso es gracias a la donación de órganos, ¿verdad? Y por otro lado, lo que le pasó a Miguel, ¿verdad? Que la operación, que ellos no son una familia rica ni nada, una familia obrera en Estados Unidos. Pero la operación costó $2 millones. Así nació. Y fue pagada por el seguro, ¿verdad? Es decir, por lo menos eso también es importante, ¿verdad? Que hay un seguro que trabajaste, pagaste, pero a la hora de que te vienen, te apoyan. Fueron a buscarle en helicóptero, lo trajeron, le cuidaron, costó $2 millones. Sí. Ojalá algún día tengamos una sociedad así. Pero sobre todo, Oscar, también, sí, es cierto, es notable eso. Pero muchas veces uno no puede dimensionar los $2 millones todavía eventualmente se puede conseguir porque es dinero. Lo que es muy difícil conseguir es la parte del órgano, claro. Sí. Que la gente tome conciencia en su momento. La compatibilidad. Sí, y un sinnúmero de hechos positivos tiene que darse, compatibilidad, el mismo grupo sanguíneo, la misma, en el caso de Miguel, la misma caja torácica. Todo. O sea, una persona, digamos, de baja estatura, por ejemplo, no hubiera sido un donante ideal. Por la forma de... Como iba a tener más ancha, me imagino, ¿verdad? Claro, el formato, el espacio que uno tiene. Sí que tuvieron suerte también, ¿verdad? Fortuna, sí, en claro, el sentido claro. encontrar esas cosas. Me imagino que en Estados Unidos habrán miles de personas, como sucede acá, centenares de personas que están aguardando la donación de órganos y que lamentablemente ese órgano no llega, no viene. Y la persona que tenía sus días contados, realmente lamentablemente se llega a cumplir el plazo y tiene que desaparecer de nuestro entorno. Es durísimo. Es muy duro. Para la persona que está pasando eso y para la familia que también está soportando y alimentando el derecho a la vida de ese otro pariente. Acá en Paraguay todos los adultos somos donantes, por ley. Sí. La famosa ley Anita. La famosa ley Anita. Ahora, si uno no quiere donar órganos, puede hacer un trámite ante una escribanía, ¿verdad? Y deja constancia de que no quiere que sus órganos sean trasplantados. Pero acá automáticamente, si yo tengo ya muerte cerebral y alguien necesita mis órganos, automáticamente la ciencia, los médicos pueden proceder. Sí. Pero en la Fundación Renal del Paraguay, que pregona por crear conciencia para la donación de órganos, existen asistentes sociales que son los que, de alguna manera, una palabra muy dura, negocian con los familiares eventualmente las personas que fallezcan para que puedan donar sus órganos. Pero es un momento muy duro para una persona que está de luto en ese momento, está perdiendo a un ser querido, se le plantee la posibilidad de que done sus órganos. Por esas quizás creencias equivocadas, erróneas, de que se le estaría desfigurando a la persona, de que... No, ¿verdad? Entonces son creencias erróneas que uno totalmente tiene mal concebidas, sí. Mal concebidos esos criterios. Entonces no se produce esto. Pero yo creo que
habría que hacer dos cosas. Por un lado, crear mayor conciencia sobre la necesidad de donar órganos y destruir definitivamente ese mito de que los órganos no me van a servir absolutamente a mí, sino le van a servir a otra persona, y uno puede vivir donando sus órganos y viviendo en la otra persona que sí está llevando mis órganos. Y por otro lado también tratar de ser mucho más estricto en la aplicación de la famosa ley Anita de manera así como para exigir, digamos, el cumplimiento de la ley, porque eso nos va a beneficiar a todos. ¿Te imaginas que una persona con muerte cerebral puede salvar la vida a 7 personas? ¿Verdad? Entre riñones, corazón, pulmones, córneas, Hígado. hasta 7 personas. El hecho de la córnea, que es una fina lámina que uno tiene sobre la superficie del ojo, que puede dar una nueva visión a otra persona que no está pudiendo ver. Es fabuloso. Y eso, sí, claro. Y eso. Sí. Yo recuerdo que había una campaña de donación de órganos, de órganos en general, Ajá. ¿verdad? Sí. Y recuerdo también que en un momento dado vino una persona de la Argentina que era presidente de una asociación de donantes de órganos en la Argentina y donó una serie de esos jingles y de esos documentales, ¿verdad? Sería interesante que se vuelvan a hacer unas campañas para que más donantes puedan acceder en momentos, porque te llega un momento y vos no podés estar trabajando y tenés que tener esa aptitud de donar. Y nosotros pasamos Sí. y somos testigos muchas veces de niñitos que están falleciendo, sobre todo cuando necesitan un corazoncito para que pueda seguir viviendo por un trasplante, y no llega ese momento. llega. Y estas personas que tienen que estar viviendo a través de máquinas, pero tienen una vida también, un tiempo limitado, no puede Y estar un permanentemente. sufrimiento mayúsculo estar con esas Sí, máquinas. y sobre todo teniendo un niñito que uno sabe que puede seguir viviendo por la simple decisión de unas personas Sí. para que sus familiares puedan donar esos órganos. El aspecto legal en el tema niños es que los padres tienen que autorizar Sí, la realmente. donación de esos órganos. Y muchas veces no ocurre tal cosa y se pierden la posibilidad de que otro niño siga viviendo. Ese problema de conciencia, Marcos, en FREPA manejábamos el hecho de que Paraguay, como algunos países, tiene el menor índice de donantes cadavéricos, sobre todo por cada 100.000 habitantes. Y uno de los países de mayor conciencia, de concientización sobre donación de órganos es España, que a diferencia de Paraguay tiene 8 o 9 veces más donantes que Paraguay. Y eso seguramente es producto de un trabajo bien realizado de concientización que se dio. Indudablemente, porque yo creo que si se insiste mucho en eso, la gente va a entender que a los 3 días esos órganos ya no sirven para nada. Mucho menos, claro. Menos, ¿verdad? Sí. Pero estoy poniendo una cosa nomás así, ¿verdad? Que no sirve, en cambio, donando, dan vida y viven para toda la vida, por mucho tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces, si eso empezamos a entender, creo que vamos a cambiar de actitud. Sí. Los órganos también tienen una vida así limitada. Yo supongo, no soy médico, pero las córneas tienen, digamos, más horas de duración para el trasplante. Sí. Sin embargo, el riñón tiene que ser una hora después del momento de fallecimiento, se lleva al corazón con mayor antelación, etcétera. Ya los médicos dirán, pero de todas maneras hay que actuar muchas veces Rubén, de forma tenemos rápida. testimonio escrito tuyo respecto a una situación que años atrás pasaste, ¿verdad? Y que realmente es sorprendente también, siempre valoro lo tuyo. En algún momento de todo ese proceso, ¿estuviste cerca del trasplante? No. Mi caso fue un poco diferente. No estaba previsto. Yo he llevado una vida totalmente normal. Trabajaba, hacía deporte, compartía con mis amigos hasta que de manera de esos controles rutinarios al médico van y primero me detectan, me dicen después de 2 o 3 exámenes, el médico me dice así directamente que tenía un cáncer de riñón.
Y mientras me hacía los preparativos, porque me tenían que extraer un órgano, el riñón derecho, que tenía un tumor ya prácticamente que interesaba a todo el riñón. Cuando hacía los exámenes rutinarios, los análisis rutinarios con miras a la extracción, la extracción del riñón, porque uno puede vivir con un solo riñón, que efectivamente yo vivo con el riñón izquierdo. Cuando hacía los preparativos, me detectan también por azar de que tenía otro tumor y otro cáncer en el colon. O sea, de lo que yo creía que era, ¿qué podría ser una noticia más nefasta, más dura, más trágica que un cáncer? Y no puede existir más que otro cáncer. Yo no me esperaba eso, no estaba preparado realmente. Fue un momento así muy duro, donde uno ve, lo que decía al comienzo, uno está atado a un calendario y no sabe si va, porque habitualmente es raro que uno pueda superar a un cáncer. Pero en mi caso eran 2 cánceres, 2 diagnósticos de cáncer y no había tiempo, porque el colon no esperaba y el riñón también apeligraba, tenían que hacerse la cirugía en forma simultánea. Y bueno, me dije a mí mismo, bueno, vamos a luchar, a pelear. Eran para mí escaramuzas duras o batallas difíciles, pero no estaba como para perder la guerra. Y hice lo que yo creo que es el éxito de la mayoría de la gente, es el hecho de no rendirse. El 50% del tiempo se debe a la cientificidad de los médicos y el otro 50% hace cada uno. Hoy, gracias a Dios, he podido superar hace 10 años ya de esto y bueno, llevo una vida totalmente normal con los controles rutinarios cada 6 meses, pero estoy muy bien compartiendo con ustedes y con la audiencia. Así como le dije a Miguel, es evidente que vos también tenés una larga lista de cosas todavía que tenés que hacer en esta tierra. Así que, hasta que el Cerro salga campeón de la Libertadores. Como mínimo, ¿verdad? Como mínimo. Excelente. Entonces tenés larga vida. Sí. Gracias, Rubén. Gracias, Oscar. No, Marcos, gracias a vos. Contrario. Por supuesto, gracias a la audiencia. Creo que hicimos lo posible para pasar desapercibido, para que nuestros invitados de esta noche den un testimonio de vida realmente fabuloso. Muchas gracias. Será hasta el próximo programa. Hasta luego.